Con nuestro segundo invitado del día vamos a hablar sobre la movilización anti-LGBTIQ+, que va en aumento en Estados Unidos, donde desde 2020 ha estado, hasta lo que va de año, se ha registrado la violencia política contra esta comunidad, además también de manifestaciones anti-LGBTIQ+, y la participación de la extrema derecha en la actividad contra este colectivo. Saludamos entonces a Sam Jones, él es jefe de comunicaciones de Armed Conflict Location and Event Data Project. Gracias por estar con nosotros esta mañana de jueves, Sam, y le pregunto qué datos aporta entonces este informe y cuáles son las conclusiones del mismo sobre el aumento de la violencia contra la población LGBTIQ+ en Estados Unidos. ACLED is a global research organization that collects data. Es una organización de investigación global que recopila datos sobre incidentes de violencia política, así como protestas contra otras actividades estratégicamente significativas no violentas, como el entrenamiento de milicias y eventos de propaganda. Comenzamos a recopilar estos datos en los Estados Unidos específicamente en 2020, antes de las elecciones presidenciales, a medida que aumentaban los riesgos de la violencia política, y más temprano este año, en particular el mes del orgullo en junio. Comenzamos a ver un aumento en la actividad anti-LGBTQ, como protestas contra los eventos del orgullo, y actos de violencia política donde se tomaban por objetivo a los miembros de esta comunidad. Y luego hubo un acto de violencia que fue frustrado y que iba a ser perpetrado por el grupo de odio Patriots Front en Idaho. Así que en ese momento, nuestros datos indicaron que 2022 estaba en camino de ser realmente el peor año para las actividades anti-LGBTQ. Estas protestas, esta violencia, todo esto desde que comenzamos a recopilar los datos en Estados Unidos. Y la semana pasada hicimos una actualización de ese análisis, tras el tiroteo en el Club Q en Colorado Springs. Y luego de actualizar la información, de alguna manera se puede confirmar que este año es realmente el peor hasta la fecha para las actividades en contra de la comunidad LGBTQI+, y que están en los niveles más altos desde que comenzamos a recopilar datos en 2020, y algunas de las cifras clave que extrajimos de los datos es que ya hemos registrado casi 200 incidentes desde mediados de noviembre en la incidencia de actividad anti-LGBTQ, que triplica a lo correspondiente a todo el año pasado y se multiplica por 12 la cantidad registrada en el 2020. Así que esta sería la mayor incidencia de esta actividad. Así que esta violencia política se ha triplicado este año y las demostraciones contra la comunidad LGBTQ se han duplicado. Lo que también es particularmente preocupante es que dentro de esto podemos ver que los grupos violentos de extrema derecha como Patriots Front, que mencioné anteriormente, y Proud Boys y otras milicias han aumentado específicamente su compromiso contra la comunidad LGBTQI+, a 3 veces este año. Como estos grupos están armados y vinculados a índices más altos de violencia en las protestas, eso es particularmente preocupante. Sí, le pregunto, Sam, ¿quién está entonces detrás de estos hechos de violencia? ¿Serían los grupos de extrema derecha? Sí, en general, uno de los actores principales que están involucrados en liderar algunas de estas actividades de protesta, así como la violencia que sale de estas manifestaciones, y ya sabes, el target político enfocado en la comunidad LGBTQI, está liderada en gran medida por los grupos que mencioné como actores de extrema derecha, como los Proud Boys y Patriots Front. Y también nosotros hemos visto un aumento en actos de violencia mucho menos organizados y espontáneos, que son potencialmente inspirados por el aumento de la retórica anti-LGBTQI y contra la comunidad. Hemos visto ciertos individuos perturbados que no están afiliados a estos grupos, pero que salen al final a la calle, apuntan a un restaurante que tuvo un evento del Pride y que luego causaron daños a la propiedad privada, o por ejemplo, un lugar donde hay eventos drag, y apuntan a estos lugares, así como a los más pequeños, los que llamamos incidentes violentos más pequeños dirigidos a miembros de la comunidad LGBTQI+, como por ejemplo golpes y asaltos en las calles. Estamos siendo testigos de todas estas cosas. Sam, ¿también en qué estado se ha desarrollado recientemente estos actos de violencia contra esta comunidad anti-LGBTIQ+?
demonstration activity we've been La tracking. mayoría de las demostraciones que hemos monitoreado nos dan una imagen dimensionada de cómo esto se está expandiendo por los Estados Unidos. La mayoría de las manifestaciones de este año se han concentrado en California, Texas, Florida, Pensilvania, Carolina del Norte, Nueva York e Illinois. Así que esto es en todo el país, tanto en los estados controlados por republicanos como los controlados por demócratas. Creo que realmente señala que este tipo de actividad que se ha extendido y no se ha constreñido en una sola zona de Estados Unidos. Y creo que, de nuevo, parece que algunos de los actos más prolíficos de violencia política se han llevado a cabo recientemente en Colorado, así como en Idaho. Pero estos son pequeños incidentes de los que he hablado. La violencia en múltiples o personas individuales que atacan los eventos del orgullo, que atacan anfitriones del evento del orgullo, cosas así. Estos son actos que se dan en todo el país, en diferentes ciudades. These are also occurring all over the country in different cities. Hemos también visto que en los últimos tiempos se ha aumentado la aparición de estos grupos de defensa LGBTIQ+. ¿Cómo se están organizando? ¿Cómo están organizados? Yes, so there has been an increasing presence of armed groups organizing. Sí, hay una presencia creciente de grupos armados organizados para proteger los eventos LGBTQ, que son objetivo de la violencia de la extrema derecha. Actúan de manera defensiva. Estos son grupos que van a aprender, en algunos casos se les llama en eventos o lugares que están siendo objetivo de los grupos de extrema derecha. Por ejemplo, un restaurante que está organizando un brunch para personas drag queen. La lista de eventos que son blanco de activistas de extrema derecha como los Proud Boys, etc. A list of events that are being targeted by far-right actors like the Proud Boys, etc. Estos grupos armados se posicionan normalmente como una barrera entre esos eventos y los potenciales atacantes que han empezado a torpedear los eventos. Por lo que no estamos necesariamente viendo el mismo tipo de actividad de demostración activa o proactiva o ataques que comienzan por la extrema derecha o estos grupos. Es en gran medida una respuesta a la amenaza en curso a la extrema derecha. Pero por supuesto, este tipo de respuesta aumenta las acciones reactivas y, por supuesto, acostumbra a aumentar los ataques mortales como vimos en Colorado. Definitivamente aumenta las tensiones y los riesgos de enfrentamientos violentos entre estos grupos. Raising tensions, increasing the risk of violent confrontations between these groups. Sí. En un panorama tan político, tan polarizado, digamos, y con la Cámara de Representantes en contra, ¿en qué situación se encuentran los ambiciosos planes del presidente Joe Biden para este polémico también control de armas? As you indicate, it is given how polarized Creo que lo que podría decir es que, tal y como indicas, dado lo polarizado que está el ambiente ahora y dado que los republicanos han retomado el control de la Cámara de Representantes, es un hecho muy improbable que la administración Biden pueda implementar políticas de control de armas muy significativas o de muy amplio alcance. En el corto plazo, lo que eso significa es que continuaremos viendo un aumento en la actividad armada en el país, ya sea grupos de extrema derecha armados protestando contra la comunidad LGBTQI y sus eventos, o un aumento en actos de violencia armada como los que vimos en Colorado. Es, desafortunadamente, una amenaza y una tendencia que se mantendrá con nosotros y por un tiempo, de cara al 2024.